Saludos amigas y amigos metafinancieros, Gustavo Barredo, un servidor y staff, Iker, Oscar, Gustavo, Marielena y Marielena damos un cordial saludo y bienvenidos a este tutorial número 5, que ya es el último, para reforzar el aprendizaje, el objetivo de aprendizaje, de aprender los principios metodológicos para realizar una proyección de estados financieros basado en razones financieras. Aquí tenemos pues ya todo el caminar que hemos estado elaborando paso a paso para tejer toda esta operación, y nos situamos entonces en el rubro de balance general. ¿Okay? Entonces comenzamos. Recordamos el balance general. En el encabezado nos debe aparecer una fecha. En este caso el balance general se presenta a una fecha determinada. Recordamos entonces un estado financiero estático, y recordamos aquí abajito esta imagen que hemos analizado. Los estados financieros estáticos muestran saldos finales a una fecha. Entonces este estado financiero se elabora en función de saldos, y aquí prácticamente pues no hay nada que calcular, es solamente ir acomodando datos y después pues corroborar que efectivamente pues básicamente hayamos respetado los principios de partida doble cuando las diferencias entre activo y sea igual al pasivo más el capital. Entonces iniciamos el activo circulante. Recordamos nada más, este estado financiero se divide en activo, pasivo y capital. El activo se puede dividir en circulante y no circulante. El pasivo normalmente se divide en corto plazo y largo plazo, y el capital contable pues se divide en capital aportado y capital ganado. Los criterios para ordenar las cuentas pues es en orden a la liquidez, es decir, a su capacidad de volverse efectivo. Por eso van a ver que empezamos con efectivo y equivalentes, que sería todo lo referente a caja y bancos principalmente. Entonces acá iniciamos. Ya tenemos en el ejercicio tutorial anterior, vimos el cálculo del excedente acumulado o déficit en su caso acumulado. Entonces iniciamos con el acumulado, recordando que estamos manejando saldos. Inventarios, aquí recomendable, vámonos al cálculo de capital de trabajo. En el capital de trabajo tenemos ya el rubro de inventarios calculado. Cuentas por cobrar, de igual manera nos vamos a nuestro cálculo del capital de trabajo, cuentas por cobrar. En este caso tenemos 731,625 pesos. Aquí pues bajamos las sumas, tenemos un total circulante de 1.494.000. En maquinaria y equipo, vámonos entonces nuestra cédula de inversión financiación. Tenemos una inversión en maquinaria y equipo, ¿ok? Y aquí vamos a manejar la depreciación acumulada, en el caso de depreciación acumulada, que ya en la misma cédula hemos calculado. Aquí se puede presentar ya sea maquinaria y equipo neto, okay, ya la diferencia entre el bruto menos la depreciación acumulada, pero en este caso lo estamos diferenciando para ver cómo sale. Entonces la depreciación acumulada, que solo sería ahorita el primer año de maquinaria y equipo, ¿verdad? Pues la tenemos en nuestra cédula de inversión, financiación, depreciación, y pertenece a 15,000 pesos. Recordemos que aunque se compró el primer año este equipo, estamos calculando a finales del primer año, es decir, que ya se depreció un año completo. ¿Cómo sacamos el neto? ¿Cómo determinamos el neto? Pues el MOI, o el monto original de la inversión, o el maquinaria y equipo bruto, podemos decir, le restamos la depreciación acumulada. Aquí acuérdense, la palabra acumulada es importante porque manejamos saldos. El mismo caso del equipo de transporte, pues ya sabemos en nuestra cédula que invertimos en equipo de transporte 120, y tenemos también una depreciación, dado que el primer año pues ha pasado. Nuestro equipo de transporte se depreció en 24,000 pesos. Tenemos entonces a 120 le restamos 24 y tenemos un neto de 96. ¿Cuál sería el total? Verá, el total de no circulante, pues sería sumar en este caso el equipo de transporte neto
más maquinaria y equipo neto. ¿Okay? Pasamos entonces al total activo. El total activo pues sería la suma del no circulante más el total circulante. ¿Okay? Después pasamos al pasivo. En el pasivo tenemos cuentas por pagar, que igual hemos calculado o determinado en el cálculo del capital, nuestro capital de trabajo, cuentas por pagar. ¿Okay? En este caso pues es la única, a largo plazo no tenemos. ¿Okay? Y pasamos entonces, aquí podríamos abrir dos filas donde pongamos total pasivo. En este caso, aunque solo tenemos un dato, ¿verdad? Y sería sencillo pues identificar, pues vamos a hacer el total del pasivo, es total de largo plazo más el corto plazo. Aquí, ¿cuál es el criterio para poder pues ir ordenando las cuentas del pasivo? Se ordenan en función de su exigibilidad. Es por eso, ¿verdad?, que siempre vamos a encontrar el corto plazo y el largo plazo. Es por eso también que el término pasivo circulante, la realidad pues es que no tendría mucho que ver, es corto plazo y largo plazo, ya que es en función de este tiempo y de su exigibilidad, ¿okay?, cómo se ordenan las cuentas. Entonces, total de pasivo, y pasamos al capital, el capital contable. Aquí alguna diferencia: cuando hablamos de alguna empresa, una empresa o una persona moral, se habla de capital contable. Si estamos llevando el ejercicio de una persona física, hablaríamos de patrimonio. Se ordena en función de su garantía, por eso es que siempre el capital aportado va primero y el capital ganado se utiliza después. El capital aportado en este caso pues sería capital social, y tenemos ya el dato en nuestra cédula de inversiones, ¿verdad? Y financiación, nos han dicho, ¿verdad?, que los socios van a aportar en 588,000 pesos, y la utilidad del ejercicio pues viene directamente de nuestro estado de resultados, y agarramos la utilidad neta. Ejercicios anteriores 0, pues porque estamos hablando del ejercicio de apertura, recordamos. Entonces, total de pasivo más capital, aquí tenemos total capital contable más total pasivo, y sería bueno, yo siempre acostumbro a abrir una fila donde me pueda cerciorar que se está respetando la partida doble, ya que a veces el ojo humano puede cometer ahí algún error y parece que sí cuadra, pero en realidad pues no. Entonces aquí podemos cerciorarnos de que así sea. En el ejercicio siguiente, pues aquí de la misma forma vamos a bajar el saldo acumulado. ¿Okay? En el caso de inventarios, recordamos, en el flujo de efectivo manejábamos diferencias. En este caso vamos a manejar el saldo final. Entonces, el saldo final, vamos a recordar, en nuestra cédula de cálculo del capital de trabajo, la celda final de inventarios la tenemos aquí, y serían 154. Estamos manejando saldos y cuentas por cobrar de la misma manera. El total de circulante, pues tendríamos la misma ecuación. Maquinaria y equipo. En el caso de maquinaria y equipo, recordando que estamos manejando saldos, entonces aquí podríamos utilizar 150,000 más, nos vamos a la cédula de inversiones y financiación y ponemos año 2, que en este caso es 0, es decir, no se volvió a invertir nada. ¿Okay? En la depreciación acumulada, entonces vamos a manejar el caso, tenemos la depreciación anterior, del periodo anterior, más nos vamos a la depreciación acumulada para el segundo año que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces serían ya los 30,000 pesos. En el caso, pues la misma situación, tenemos que sacar el neto. Para equipo de transporte hacemos lo mismo, el final le sumamos, en su caso, si ha habido alguna otra inversión en el año 2, que en este caso pues no hay ninguna, y la depreciación a la anterior, como es acumulada, le vamos a sumar entonces la depreciación del siguiente año. ¿Cómo sacamos el neto? Pues restándole al MOI o el monto original de la inversión, la depreciación acumulada, llegamos a un no circulante,
y lo mismo para el caso del total de activo. En el caso del pasivo, pues aquí podemos ahí sí copiar, debido a que pues estamos manejando saldos. Largo plazo es 0, no tenemos total de pasivo, pues es 0 más 564. En el capital social, aquí, ojo, tenemos que poner el acumulado, recordamos. Entonces, no porque no se haya invertido nada, no hayan aportado nada a los socios, eso me lo va a decir el flujo de efectivo, me va a decir hubo una aportación de 0 pesos en el segundo año, pero el saldo sería 588. Nos vamos a nuestra celda de financiación y 0. En este caso no se aportó nada, pero el acumulado sería de 588. Utilidad del ejercicio, aquí podemos correr, aquí básicamente la utilidad del ejercicio pues sería el estado de resultados de este periodo, pero tenemos ejercicios anteriores. Entonces sumamos el ejercicio anterior y sumamos los ejercicios anteriores del ejercicio anterior, para que se pueda ir amarrando y siempre tengamos el acumulado. Si no sumamos esto, aunque ahorita sea 0, después ya tiene valor. Si no hacemos esta suma, no nos va a cuadrar. Total del capital contable, podemos correr aquí el saldo, total de pasivo más capital, y tenemos entonces una diferencia de 0. En el tercer ejercicio, recordamos, ejercicios de cierre, todo el capital de trabajo, y eso lo hemos tratado de comentar abundantemente en los tutoriales, es 0. En el ejercicio de apertura, los saldos y los inventarios iniciales son 0. En negocio en marcha, el inicial es igual al final del anterior. En el cierre, el inicial es igual al final del anterior, pero el final es 0. Y como el balance general se presenta a cierre de año, podemos entonces decir que el inventario es 0, termina con 0. Cuentas por cobrar es 0 y cuentas por pagar es 0. ¿En dónde está reflejado entonces este dinero? Pues está reflejado en nuestro flujo de efectivo. Recordemos, cuando hay un cierre, por ejemplo, una empresa que por alguna razón cierra, se puede llamar a un síndico liquidador. ¿Y qué es lo que hace? Vender activos, ¿verdad? Con ese dinero ya cash, paga los pasivos. Pues primero, pues en México la ley dice que a los trabajadores, aunque sabemos que es una ficción, después a Hacienda y demás deudas de acuerdo a la calidad del documento que ampare la deuda, y por último, si queda dinero, entonces se devuelve a los inversionistas. Entonces, ¿dónde queda todo esto? Está en efectivo, lo volvemos líquido. Los inventarios se vendieron, liquidación de temporada, no quedó ningún inventario. Cuentas por cobrar se cobraron, cuentas por pagar se pagaron, o al menos así debería ser. Entonces, todo lo tenemos ya vuelto cash o en efectivo. Entonces bajamos la suma. En el caso de la maquinaria y equipo, hacemos lo mismo. Como no hubo mayor inversión, pues permanece igual el MOI. En el caso de depresión acumulada, podemos correr la fórmula y tenemos ya un acumulado de 45, lo que nos llevaría a un neto de 105. En el caso de equipo de transporte, 120, no hubo ninguna inversión más, siguen siendo un monto original de 120. La depreciación sí tuvo que aumentar, ya se depreció un año más, ¿ok? Entonces llegamos a un equipo neto de transporte pues de 48. El no circulante y el total de activo pues es el mismo cálculo. Tenemos en el caso de proveedores, recordamos, es 0. Capital neto de trabajo se vuelve 0. Aquí en largo plazo pues sigue siendo el 0. Tenemos el total de pasivo, tenemos la misma aportación, podemos aquí correr. No ha habido ninguna aportación en el tercer ejercicio, pero sí tenemos un saldo inicial que fue la aportación que se hizo en el primer ejercicio. En el caso de la utilidad, el estado de resultados me va a dar el mismo resultado, y ejercicios anteriores, aquí podemos ver cómo efectivamente ya me está acumulando tanto el ejercicio anterior como el ejercicio anterior o los anteriores del anterior, para que se pueda realmente acumular el total. Tenemos entonces total de capital contable, tenemos total de pasivo más capital,
y nuestra franja o nuestra línea que nos avisa si estamos al menos respetando la partida doble, y en apariencia sí lo estamos haciendo. Pues con esto prácticamente concluimos. Tuvimos un ejercicio de proyección de todos los estados financieros, desde el planteamiento y análisis de premisas. Recordamos en el video 1, en el video 2 el estado de costos de producción y ventas, y el capital de trabajo que manejamos tanto en veces como en días, el ciclo de caja o el ciclo de efectivo, y la evaluación del capital de trabajo. En el video 3 la tabla de inversión, financiación y depreciación. En el video 4 la elaboración del flujo de efectivo operativo, y en el video 5, que es la elaboración del balance general. Esto pues intenta de veras abonar al conocimiento para poder aprender a proyectar, como lo marca el objetivo general. La invitación, ¿cuál sería? Manejar un razonamiento teórico. Hay que tener un armazón conceptual. Esto con mucha lectura y análisis se hace. Leer a diferentes autores, criterios distintos, y empezar a generar un criterio propio. Realizar simulaciones numéricas. Con los números entendemos la teoría. Y después Metafinanzas quiere, pues pasar ya a ese nivel de simulaciones, realizar simuladores para ver un análisis mucho más profundo, y después contrastar la teoría con la realidad. ¿Con qué fin? Para transformarla mejorándola. Las empresas pueden mejorar, todo se puede mejorar con un verdadero análisis, con un análisis a profundidad y a conciencia. Entonces, en nombre de Metafinanzas y el staff, les agradecemos y espero que haya servido para construir conocimiento. Muchas gracias.